sus manos y sus pies y reflejar su imagen. No una fe fingida, como dice aquí, porque algunos en Éfeso fingían la fe para enriquecerse. Es curioso, ¿no? Porque luego habla Timoteo de esa área donde algunos profesaban fe, pero era para enriquecerse a ellos mismos. Y entonces tenían que identificar esos falsos profetas que profetizaban para y hablaban para enriquecerse. Qué importante es que nosotros tengamos una fe, pero no fingida. Una fe de corazón. El que realmente desea en él agradar a Dios. Y si tengo que ser un doctor del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, eso basado en un corazón limpio, en una fe no fingida y en una conciencia limpia. Eso tiene poder espiritual. Había personas que se oponían a esa sana doctrina, ¿no? Y además eran personas que se oponían, según versículo 10, porque vivían en su carnalidad. Dice: los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y pérjuros, y para cuantos todos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así que querían un poco mezclar el evangelio con una vida que realmente era una fe fingida y que realmente no habían cambiado mucho. El viernes hablábamos de eso, de que la restauración en nuestra vida tiene que ver con que no tengo objetivos personales que alcanzar, puestos que alcanzar, no tengo objetivos de ser visto, de ser escuchado, de demostrar cuán grande soy, sino que hay personas que con la fe fingida pueden alcanzar lugares, pero luego, sin embargo, con el tiempo, lo que ocurre es que no cambian, siguen siendo los mismos. Porque el objetivo no es agradar a Dios, servir a Dios con sinceridad, con humildad. No importa lo poquito que hagamos, porque lo poquito que podamos hacer tiene un tremendo valor para Dios. Porque no es por la grandeza del hombre, no es por el número, no es por todo aquello que la sociedad nos presenta como que lo grande es lo espectacular. No, sino que a veces lo más pequeñito que una persona puede hacer puede tener tanto valor como las cosas grandes que otros pueden hacer. Si las cosas grandes hacen bien, pues gloria a Dios, ¿no? Será bueno. Pablo da testimonio de su vida, ¿no? Versículo 12 del capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo estaba dando gracias a Dios que le tuvo por fiel y le puso en el ministerio, y un ministerio de apostolado. Él estaba contento, aunque sabemos que Pablo tuvo que sufrir mucho por Cristo. Pero él dice que doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Yo había sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas vine a la misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa gracia que Pablo recibió la entendió como lo más abundante, la abundancia de la fe y el amor en Cristo y el Evangelio que le fue revelado, ¿no?, a él. Cuando en el versículo 18 habla Pablo a Timoteo y le vuelve a decir otra vez el trabajo que tenía, ¿no? Dice: Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y le dice: Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego da algunos nombres de Himeneo y Alejandro, que se enredaron en la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, naufragaron. A nadie le gusta ir en un barco y tener un naufragio, porque un naufragio es pérdida, es sufrimiento, y a nadie le gusta. Pues el naufragio de la vida cristiana, entregándose a falsas doctrinas, otro tipo de cosas, pues también tiene sus consecuencias. Dice que naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y Pablo en Timoteo, en toda esta carta, habla de la probabilidad de la apostasía, de la probabilidad de dejar a Cristo, de la probabilidad de enredarnos más y más y más y más y avanzar en nuestro pecado, avanzar en nuestra ignorancia, avanzar en nuestra dureza de corazón y acabar naufragando. El que quiera estar firme, mire que no caiga. El otro día hablábamos de la importancia de rectificar. La restauración tiene que ver que tenemos que rectificar. El restaurar tiene que ver con que tenemos que poner de nuevo, tenemos que retocar nuestra vida. Es imprescindible, no podemos seguir con nuestras mismas cosas día tras día. Y hablamos de que estamos apáticos, indiferentes, donde no reaccionamos a Dios y donde no se renueva nada, ¿no? Que podemos caer en eso también. Puede haber etapas difíciles, pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Esto de naufragar, aquí en Timoteo capítulo 4 sigue hablándole, ¿no? Y está hablándole a Timoteo de la predicción de la apostasía, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es dejarla, y como algunos de los hermanos que estaban en el Nuevo Testamento, es incluso ir en contra de aquello que una vez ellos defendieron. Esa es la apostasía. No solamente lo dejo, sino me voy en contra de aquellos que conozco. ¿Te suena eso en estos tiempos? Sí. Y apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí hay un poder satánico. Doctrinas de demonios. ¿Cuántas personas siguen doctrinas demoníacas? Que incluso hablan de Cristo, pero sin embargo están totalmente desenfocados de la obra del Calvario. Meten otro tipo de cosas más. Dice que son espíritus engañadores. Claro, ese espíritu engañador mete algo de verdad, engaña con algo de verdad, o engaña con estructuras y fundamentos que pueden sonar bien a tus oídos, pero sin embargo detrás está la falsa doctrina. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, doctrinas, cosas creadas, ejecutadas, escritas, para que otros crean. Y ahí está. Que la gente cada vez cree más en la mentira que en la verdad. Como decíamos el otro día, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y sigue diciendo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí viene una palabra muy, muy clave, cauterizada. Sabemos qué es cuando una herida es cauterizada, cuando una situación... Cauterizada es quemar, es frenar ciertos músculos o ciertas cosas que hacen
que luego la persona, el lugar se vuelva insensible. Así que la mente cauterizada es una mente sellada para que me vuelva insensible, incapaz de conocer la verdad, incapaz de decir a Jesús, tú eres mi Señor. Y eso es lo que hace el diablo. Mas luego meten, mantenerse de comer alimentos, aparte del Evangelio meten otras normativas que hay que hacer, otras diferentes tipos de oblaciones, de todo tipo de formalismos. Y aquí le está diciendo también, ¿no? Está atacando, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de todas estas cosas, trae luz a la iglesia, trae revelación, trae sana doctrina, puesto que están en un mundo en el que necesitan saber quiénes son y lo que creen. Y les dice, versículo 6, 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, si esto les enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena conciencia que has seguido. Y le dice, Timoteo, desecha las fábulas prófanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque para poco es provechoso, ¿no?, el ejercicio corporal, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y la venidera. Le dice, desecha, ejercítate en esa piedad. ¿Qué es la piedad? Hermano, nosotros hemos sido llamados a ser ejercitados en la piedad. La piedad es la sumisión a Cristo, es la obediencia a Cristo, es el temor a Cristo. La piedad es el esfuerzo constante hacia Cristo. La piedad es estar sometidos a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que desviarnos de Él y dejar que los que crean otra cosa, pues... Entonces es la exhortación aquí de Pablo a Timoteo, que luego más adelante en el capítulo 5, versículo 11, también sigue exhortándole, ¿no? Capítulo 6, versículo 9. Sí, vamos a leer desde el versículo 3, porque aquí entra lo que realmente se estaba viviendo en Éfeso en ese momento, ¿no? Dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Este espíritu religioso era espíritu religioso que promovía el dinero y todo lo que tenía que ver con recibir. La doctrina que es conforme a la piedad. En 2 Timoteo 4:3 vuelve a repetir esto, porque era lo que también tenían que seguir hablando Pablo en cuanto a esta realidad que se estaba viviendo, ¿no? Eh, 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no conforme al llamado, la pureza y la exaltación de Cristo, no, tiene que ver con mis concupiscencias. Yo recuerdo cuando estaba buscando al Señor con 19 años, me encontré ahí un gurú, el gurú Maharaji,
todavía me acuerdo de su nombre, no sé si vivirá. Y bueno, ahí fui a Donostia a una reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía anhelo y deseo de Dios, de buscar algo. Aparte de eso, bueno, busqué en tantas cosas que... y claro, yo llego allí, una sala, la foto del hombre allí puesta, y donde todos decían, no te das cuenta qué resplandor en su rostro. No te transmite paz. Madre mía, no sé si aguanté yo salir de allí. Pero luego investigué y este gurú predicaba un evangelio muy superficial, muy vano, y tenía un montón de coches, mujeres, y estaba ahí predicando el evangelio. Madre mía, pero hay muchos de esos, conforme a sus concupiscencias. Y se amontonan los maestros. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros estemos despiertos, porque 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Quién se va a apartar de la verdad? Pues es una profecía de que en los últimos tiempos son tiempos de apostasía, tiempos en que me acomodo, dejo que entren en mi vida cosas, donde vivo un cristianismo a medias, donde practico ciertos pecados ocultos, donde realmente la pureza y la verdad del Evangelio en mí no tiene relevancia, sino lo que prima es dar cierto lugar a ciertas cosas en mi vida que lo que hacen es distorsionar el Evangelio. Y la Biblia dice que, claro, quienes quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahora, en estos tiempos la persecución va a ir en aumento. Y digo yo, ¿cuántos vamos a perseverar en esa persecución? Ya se están dando en muchos países. La persecución irá en un aumento, la falsa doctrina irá en un aumento. La mentira las cosas distorsionadas irán en aumento. Y entonces, ¿qué haremos, no? Por eso les dice Timoteo, en capítulo 6, y les está diciendo, pero vosotros no hagáis eso, ¿no? No tengáis como fin enriqueceros. Le dice el versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A contentarnos con lo que tenemos, contentarnos con lo que Dios nos da. No estar esforzándonos y buscando grandes éxitos empresariales y grandes ganancias y cómo hacer ser más rico y más poderoso. Tenemos que luchar por un sueldo digno. Pero que a veces hay ese espíritu, el espíritu de este mundo. Y le dice Pablo que gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Tenemos la promesa de Dios, de que Dios no nos va a dejar, de que Dios nos sustentará. Le dice a Timoteo, porque enséñales, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, enseña que estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y es verdad, porque cuando yo me quiero enriquecer estoy entrando en tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es que me absorbe todo el propósito de ganar. ¿Y qué es un lazo? Algo que te agarra y no te puede soltar. Tentación y lazo. Aquí no está diciendo que, porque luego Pablo habla en Tesalonicenses, le dice
que todos trabajemos y podamos sustentarnos, ¿no? Pero la tentación y el lazo es que cuando yo dejo de confiar en Dios, de centrar mi vida en las cosas de Dios, y estoy empezando a pensar a mi alrededor, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y claro, todo eso tiene un coste. ¿Y cómo voy a producir todo ese dinero? Trabajando más, y más, y más, y más. Y al final estás trabajando más para objetivos que, bueno, son dignos, pero que a veces tenemos que contentarnos con lo que Dios nos da. Y Dios nos ha dicho, preocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia. Las demás cosas yo te las daré. Serán añadidas. Tentación y lazo. Luego, claro, mantener aquello que obtengo requiere más actividad económica. Y a veces esta sociedad que nos engaña con que tú puedes tener un préstamo fácil y compra más y adquiere más, pero tienes aquí el dinero y ¿qué pasa? Que te atrapa. Y de repente te das cuenta que aquello que has obtenido no te deja vivir. Te ata más. Pero luego dice que, claro, entran las muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Codicia. Es una palabra, codiciar. No solamente no codiciarás la mujer de tu prójimo, dice la ley. No codiciar aquello que no tienes por qué codiciar. Si lo necesitas, Dios te lo da. ¿Y qué dice? Que entra en una destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí sigue diciendo que la gente en Éfeso, incluso los creyentes en Éfeso, dice que el cual codiciando algunos, codiciaban todo eso, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados en muchos dolores. Bueno, conocemos muchos creyentes extraviados por el amor al dinero. Tengo que decirlo. Y les está diciendo que son traspasados de muchos dolores, porque al final todo eso lo que produce es desgaste, cansancio, afán, todo lo que tiene que ver con una mirada distorsionada de la realidad y de la verdad. Y se olvidan de aquel que murió y resucitó, y que en él tienen todo. Sigue diciendo el 11, mas tú, hombre de Dios, 6:11, huye de estas cosas. Dice, huye, pero esta palabra también se la dice en otro contexto a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. O sea, no estés pensando, acariciando algo que el Señor te está diciendo, huye. No mires 2 veces. No pienses más de 1, 2, 3 veces. Huye de esas pasiones. Y aquí le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermanos, tenemos que echar mano de la vida eterna. Ese es nuestro destino. Tenemos que fortalecernos y decir, no soltaré a Cristo, no soltaré la buena doctrina, aunque me haga sufrir, aunque me haga tener la batalla, aunque tenga que batallar. La palabra esta, el verbo esto en el griego, pelear, es una persona que está agonizando. Hermanos, nosotros no sé si agonizamos por la fe. Está agonizando, está, oh Dios, está esforzándose intensamente en la vida cristiana. Pelea la buena batalla, déjate de tus sentimentalidades, déjate de las codicias, déjate de enfocar tu vida en las cosas que vas a tener. Sigue la justicia, la fe.
Pelea la buena batalla, olvídate de todo lo demás, sé cristocéntrico y entrégate a Cristo y Él te dará abundantemente. Es lo que tenemos que hacer. Y yo sé que esto funciona en la vida del creyente. Funciona en la vida del creyente. Porque tengo que decir que mi esposa y yo nunca nos hemos preocupado de lo que vamos a tener, aunque hemos pasado momentos difíciles. No nos hemos preocupado de eso. No era mi preocupación, sinceramente. Mi preocupación era pelear la batalla, estar firmes en Cristo. Lo demás yo entendí de principio que si yo busco el reino de Dios, las demás cosas me serán dadas. ¿Por qué afanarme por esas demás cosas? ¿Por qué preocuparme por esas demás cosas si el Señor me las va a dar? Me tengo que preocupar por la fe en Cristo. Y esa es una batalla también en nuestra mente, que tenemos que desarrollar esa realidad de que tenemos que echar mano de la vida eterna. ¿Qué hemos leído? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Agárrate de la vida eterna. Ese realmente es el tesoro. Ese es el lugar de encuentro. Ese es el lugar que no vas a perder. Y tenemos que ser así de claros, ¿no? Le dice en el versículo 20 otra vez, porque esta es la sintonía de Timoteo, la falsa doctrina. Le dice el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Había una falsa llamada ciencia. Había un espíritu religioso, pero un espíritu espiritualoide que no sabemos ni lo que predicaban, y algunos se estaban desviando de la fe auténtica en Cristo, siguiendo a esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces tenemos que coger nuestra fe, nuestra firme ancla del alma, y ponerla ahí en lo más profundo de nuestro corazón, para no desviarnos, para no confundirnos. Así que profesando algunos, sobre todo el estilo de vida que hay en la sociedad, yo puedo pensar que, como dice la Biblia, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y claro, tú aquí en esta sociedad, tú pecas, haces una barbaridad y nadie te va a decir nada. El tema de las relaciones sexuales, estuvimos hablando el viernes. Ayer a la noche, perdón, gracias Luis. Mira, es el único que está despierto. Gracias, Luis. Qué majo eres. Estábamos hablando de eso, ¿no? De restaurar la santidad. Claro, hoy en día no se casan, tienen relaciones sexuales. Si no es ayer con uno, el otro con otro. Los casados tienen relaciones sexuales con otro, con la otra. Y digo, bueno, yo amo al Señor, tengo fe. Madre mía. Pero eso es lo que ocurría también ahí. Pensar que mi fe tiene un precio de santidad, ¿no? La fe es para que seamos santos. Y para terminar, en 1 de Timoteo capítulo 2. Bueno, con anterioridad me dejó un pensamiento que me gustaría que lo vamos a leer porque es muy interesante. 1 Timoteo 3, 17. Está hablando a los ricos. Claro que sí, puede haber creyentes ricos, sí los hay. Pero dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, diles, manda que no sean altivos. Cuando uno es rico, qué altivez, ¿no? ¿Quién me va a tocar aquí?
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y les dice que a esos ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, piadosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna, no en sus riquezas. Algunos ricos hacen murallas grandes y de repente mañana, como dice Proverbios, ¡ay, qué necio eres! Y mañana Dios viene a pedir tu alma. Y hay otra vez que si uno es rico, puedes tener mucho, pero atesora para el cielo un buen fundamento. Y sabéis, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra se está atesorando en el cielo. Lo que pasa es que también tenemos que tener una perspectiva eterna, porque yo sé que estoy atesorando, no lo hago egoístamente, ¿no? En el sentido, no, pero yo estoy sirviendo al Señor y estoy atesorando en los cielos. Y algunos solamente quieren atesorar en la tierra. Entonces está mal planteado ese enfoque, ¿no? Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4. Les dice aquí que estos dos versículos son cristocéntricos, que están hablando en Primera de Timoteo también, en otros lugares, y en Segunda. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay solo uno. Hoy en día en la sociedad preguntamos, ¿y cómo llegar a Dios? ¿Cuántos dioses hay para llegar a Dios? ¿Cuántas filosofías para llegar a Dios? Pero hay solo uno, y estamos en la misma contradicción que en la época del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que saber que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y se lo está diciendo a Timoteo, uno solo mediador, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad, un solo mediador, uno que media, es Cristo que media por nosotros, que nos acerca a Dios para perdonar nuestros pecados, para acercarnos a su presencia por la sangre de Jesucristo. Cristo tomó el lugar que nosotros hubiéramos debido de tomar y nos dio esa cercanía con Dios. Hebreos habla mucho de esto y es una carta muy interesante en relación a la obra de Cristo y que ya el antiguo sacerdocio ya no vale. Lo que vale es Cristo y a Él tenemos que atender y a Él tenemos que escuchar. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.